Nuevamente nos volvemos a encontrar en su presencia, en este altar donde la presencia del Señor se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta a través de alabanza y adoración, se manifiesta a través de la palabra que es compartida, se manifiesta a través de los comentarios de los panelistas, de los invitados. La presencia del Señor. Gracias a Dios por su presencia. Él no nos ha dejado solos. Cuando Jesucristo murió, resucitó y ascendió, nos dejó al Espíritu Santo y Él está con nosotros todos los días y siempre. Lo que tenemos que hacer es nosotros volcarnos a Él. Lo que tenemos que hacer es nosotros buscar el tiempo para estar en su presencia. Y Él se va a dejar sentir. Él se va a dejar manifestar. De una manera u otra va a ser su palabra llegar a tu corazón, su amor abrazarte, su gracia alcanzarte, su favor suplir todas tus necesidades. Hoy vamos a escuchar una palabra poderosa de parte del Señor que seguramente va a dejar su semilla allí. La palabra de Dios tiene poder para transformar, tiene poder para crear. Vamos a orar al final para que puedas recibir al Señor en tu corazón, si tú no conoces al Señor, para que puedas tener una relación más cercana con Él. Pero desde ya quiero agradecerte porque son muchos años, hay gente que nos sigue todas las semanas en muchos países. Yo viajo por muchos países y me dicen, ay pastor, siempre lo veo, gracias por el ministerio, gracias por los otros pastores que comparten. Y sí, mientras nos sigas escribiendo, mientras sabemos que honramos a Dios, es nuestro gozo estar junto a ti en su presencia. Amamos mucho la presencia del Señor. Es el ADN de nuestro ministerio y es realmente lo que queremos hacer por toda la eternidad, gozar de la presencia del Señor. Así que nuevamente, bienvenido y te pido que nos acompañes a un episodio más de En su presencia. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la Biblia nos dice que Dios nos llamó para heredar una bendición. Si tú eres hijo de Dios, esta es tu herencia, caminar de bendición en bendición. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, vemos que en este momento de su vida, Eliseo estaba viviendo en la ciudad de Jericó. Y Jericó, conforme a lo que la historia nos dice, era una ciudad bonita, una ciudad de casas y calles bonitas, una ciudad de árboles y jardines, una ciudad de mucho movimiento, mucho comercio. Era una ciudad muy agradable, pero tenía un problema. La ciudad estaba viviendo bajo una maldición. En segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19, que dice que los hombres de la ciudad de Jericó dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces Jericó tenía era una buena ciudad, pero estaba bajo una maldición, y estaba bajo una maldición desde los días de Josué, cuando él conquistó la ciudad y dejó una maldición allí. Y el resultado es que nunca produjo fruto. La gente chambeaba, la gente trabajaba, pero siempre tenían escasez y pobreza. No había fruto para nada en las vidas y en sus familias y en la ciudad. Y sabes que mucha gente se encuentra viviendo en la herencia de Dios, en el lugar que Dios les ha dado, pero están bajo maldiciones. Cuando algo está bajo una bendición de Dios, entonces va a prosperar, hay fruto. Pero cuando hay una maldición, puedes chambear, puedes echarle ganas, todo lo que quieres, pero no hay fruto. No hay resultados. Siempre llegas al mismo punto y no puedes cruzar, no puedes lograr victoria. Una cosa es pasar por aflicciones que tenemos que vivir y pasar a través de muchas aflicciones y tribulaciones, pero en cada aflicción y tribulación y lucha hay victoria para los hijos de Dios. Pero cuando hay una maldición, no hay victoria, no hay logros, no hay fruto. Y una maldición puede venir a una vida a través del pecado. La maldición llega a la vida cuando hay pecado en la vida, porque en Deuteronomio capítulo 11 dice la Biblia que hay una bendición y maldición. Bendiciones cuando obedecemos la palabra de Dios, maldiciones cuando no obedecemos la palabra de Dios. Pecado puede traer maldición, tu pecado, y también el pecado de tus antepasados, porque la Biblia nos dice que el pecado de los padres cae sobre los
sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Una persona que está luchando pero no puede avanzar porque recibió una maldición a través de sus padres. Y otra cosa, una maldición puede venir a tu vida a través de las palabras que tú hablas o otra persona habla en tu contra. Hay este negocio que tú tienes nunca va a prosperar. Tus hijos van a ser rebeldes y aun cuando una persona dice, mis hijos son rebeldes, son terribles y yo no puedo hacer nada. Eso es una maldición. Pero la cosa es que nosotros no tenemos que vivir bajo estas maldiciones. Porque como estábamos diciendo hace un rato, Dios nos llamó para heredar una bendición. Hay algunos de ustedes que se encuentran viviendo no con una lucha. Claro que sí, todos tenemos luchas. Pero es algo más que una lucha, algo más que una aflicción. Es una maldición que ha venido sobre tu vida y como hijo de Dios estás echándole ganas, haciendo todo posible, pero nunca puedes tener victoria. Nunca puedes ver los resultados. Hermano, eso es porque hay una maldición que ha venido sobre tu vida, pero esta maldición no te pertenece a ti. Dios tiene una buena noticia para ti. Es que te llamó para heredar una bendición. Queridos amigos, gracias por continuar aquí con nosotros en su programa En su Presencia. Qué hermosas palabras hemos escuchado de parte del doctor Ricky París. Dios nos ha llamado a heredar bendición. Sí, llamados para heredar bendición. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Pero yo quisiera hablar un poquito de la contraparte para entender mejor ese llamado o ese propósito que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El pecado atrae maldición a nuestras vidas. El pecado detiene la bendición de nuestras vidas y por consiguiente nuestro llamado se ve interrumpido a causa del pecado. Y en esta primera parte quiero llevarte un poco a este pensamiento porque a veces no tenemos una idea muy clara de lo que está pasando en nuestra vida, y por eso no podemos heredar ese llamado. Proverbios capítulo 26 del versículo 2 dice así, aparece ahora mismo en tu pantalla: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. En otras palabras, una maldición no puede entrar en efecto a menos que exista una causa para ella. Donde hay una maldición o donde se detiene nuestro llamado a heredar, siempre vamos a encontrar que hay una causa. Yo he aprendido en mi experiencia ministerial que es muy bueno descubrir cuál es esa causa, porque a lo mejor algunos de ustedes dicen, pero yo sí tengo una palabra de Dios, yo sí tengo una profecía, estoy esperando como el profeta Eliseo el momento en que el manto caerá sobre mí y Dios me llevará en propósito, pero siento que algo está detenido. Bueno, quizá es el momento de descubrir qué es eso que lo detiene. Innumerables son los cristianos, los creyentes, que deberían de estar disfrutando de las bendiciones, pero en realidad lo que hacen es soportar las maldiciones. No trataron ese tema, no han resuelto esa situación y eso ha detenido la bendición de Dios sobre sus vidas. Ahora, existen por lo menos dos razones. La primera es que sencillamente a veces no sabemos ni qué es una bendición y ni lo que es una maldición. A veces ni siquiera distinguimos una de la otra. La otra razón es que cuando uno está bajo maldición, a veces uno no comprende los fundamentos que nos pueden liberar o el antídoto, lo que tenemos que hacer. Pero bueno, esto lo vamos a seguir platicando en el siguiente bloque. ¿Qué te parece si ahora, para continuar, podemos ver este video clip de Mónica Rodríguez, una cantante que nos va a compartir una bella canción que se llama Mi Dios Grande? Es el momento de abrir nuestro corazón. Pon atención en la letra de esta canción, porque en un momento el Espíritu Santo te va a llevar a contemplar la grandeza de Dios en tu vida. Recuerda, hoy estamos hablando acerca de llamados para heredar bendición. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Corre video.
su gracia y bondad. Mi Dios grande, mi Dios fuerte, Dios eterno, Salvador de mi vida eres tú, mi Dios grande. Dios eterno, la tierra hoy se rinde al estrado de sus pies y nadie se resiste a su voz y a su poder. Los cielos se levantan y proclaman a su rey, sus hijos le exaltan, la victoria. Qué hermosa canción hemos escuchado en voz de Mónica Rodríguez. Gloria a Dios por su vida. Realmente nos ha inspirado en este momento en su presencia. Y gracias a ustedes que nos sintonizan. Por cierto, aprovecho para agradecer la gran cantidad de correos electrónicos, los recados que nos mandan, la forma como se comunican en nuestras redes sociales. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta su casa, pues, o su dispositivo, o donde nos sigue. Muchas gracias. Pero quiero regresar al tema porque hoy estamos hablando este tema maravilloso de llamados para heredar bendición. El doctor Ricky París nos ha estado ministrando un bello mensaje y una bella palabra. En el segmento anterior empecé a explicar un poquito acerca de las maldiciones, la contrapuesta a la bendición de Dios. Y yo quiero recordarles otro pasaje de la Escritura. Ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, en el versículo 15, son palabras de Moisés cuando él establece las causas de la bendición y la maldición para el pueblo de Israel. Y él suelta esta palabra que dice: pero acontecerá que si oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En el nuevo pacto, o bajo el nuevo pacto, en Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús nos dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Si te fijas,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los requisitos son los básicos o son los mismos. Tenemos que escuchar la voz de Dios y seguirle en obediencia. Esta es la solución a la maldición en nuestras vidas. Escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él nos pide. Sí, como Eliseo, que hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Y tuvo que arriesgar mucho. Tuvo que deshacerse de aquello por lo cual se aferró. Tuvo que posicionarse para ser heredero del destino que Dios tenía preparado para él. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también en este tiempo. En la historia que el doctor Ricky nos ha estado contando sobre este hombre Eliseo, es la forma en que él respondió a Dios. Y esa respuesta de Dios desató la bendición sobre su vida. En otras palabras, tienes que pasar de ese estado de maldición a un estado de bendición. Y tienes que colocarte en la posición correcta donde Dios te quiere bendecir. Maldiciones, puedo hablarte de muchas. Quizá las que estás sufriendo ahora mismo. Humillación, esterilidad, enfermedad física, enfermedades mentales, desintegración de tu familia, pobreza, derrota, opresión, fracaso. No lo sé. No sé qué es lo que te está pasando, pero sí quiero decirte que Dios quiere sacarte de ahí y llevarte a una herencia de bendición. Así que te voy a invitar para que sigamos escuchando al doctor Ricky París. Él va a seguir hablándonos acerca de Eliseo y cómo en un ejemplo de bendición, porque sí, Eliseo fue usado para bendecir unas aguas que estaban maldecidas. Así que continúa con nosotros aquí en este programa En Su Presencia. Ahora, el doctor Ricky París. Cuando los hombres de Jericó hablaron a Eliseo acerca de la maldición que estaba sobre la ciudad, Eliseo les dijo en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 20, les dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. En este momento, Eliseo rompió la maldición que estaba sobre la ciudad de Jericó desde años, siglos atrás. Y él rompió la maldición cuando, dice la Biblia, cuando echó la sal en los manantiales. Y en vez de muerte, en vez de enfermedad, en vez de la maldición, la ciudad de Jericó cayó bajo bendición de Dios. Y yo te quiero decir, hermano, Dios quiere que estés viviendo en bendiciones, no bajo maldiciones. Y la manera es muy interesante que lo que hizo Eliseo. Echó la sal, dice, en los manantiales. Y cuando él echó la sal, Dios, no la sal, sino Dios sanó las aguas. Es muy interesante que en el Antiguo Testamento la sal habla del pacto. Levítico capítulo 2 versículo 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Tenía que presentar sus ofrendas, sus sacrificios con sal, porque la sal hablaba no de su sacrificio, sino del sacrificio del pacto de Dios que Dios hizo para salvarnos. Dios envió a su Hijo Cristo Jesús, el que nunca pecó. Dios lo envió para morir en la cruz. Y en la cruz Cristo cargó nuestros pecados, pero también cargó nuestras maldiciones. De hecho, dice la Biblia, el que está puesto en la cruz está bajo maldición. Entonces Jesús allí en la cruz cayó bajo nuestra maldición y pagó el precio y cargó nuestra maldición. Te quiero decir,
Cuando echaron la sal en los sacrificios en el Antiguo Testamento, estaban apuntando hacia la cruz, diciendo, un día el Hijo de Dios, Cristo Jesús, va a morir por nosotros. Y es el pacto que Dios hace y ha hecho por nosotros. Eso es lo que nos limpia, nos salva y que rompe la maldición. Y yo te quiero decir, hermano, tú no tienes que vivir bajo maldiciones. Tú no tienes que sufrir las maldiciones de las palabras de maldiciones que otros han hablado contra ti. Tú no tienes que vivir bajo la maldición de pecado. La manera de ser libre de la maldición es venir a la cruz. Párate debajo de la cruz. Párate en la sombra de la cruz. Y para decirle, Señor, yo te necesito. Derrama la sangre de Cristo Jesús sobre mí. Cúbreme, Señor, con tu sangre. Cúbreme de tu gracia, Señor. Señor, yo me paro delante de ti para recibir tu pacto. Y en este momento las bendiciones del pacto van a caer sobre ti. En este momento el Señor va a poner la sal, que es Cristo Jesús, sobre nosotros. Y las bendiciones del pacto de Dios, de toda la salvación, sanidad, gozo, alegría, libertad vendrán sobre nosotros. No tienes que vivir debajo de la maldición, porque Cristo cargó la maldición por ti. Tú puedes vivir, hermano, bajo las bendiciones de Dios. Esa es tu herencia. Dios te llamó para heredar una bendición. No puedes heredar la bendición siendo muy bueno, sino por la gracia de Dios podemos vivir de bendición en bendición. Y lo que tú nunca lograste en los años atrás, bajo el poder de la cruz, esta maldición está rota y tú vas a entrar este año y en una nueva etapa de bendiciones. Yo te lo declaro en el nombre de Jesús. Si supieras cuánto el Señor te ama, si supieras cuánto Dios está dispuesto de hacer por ti y para ti, tanto nos amó de tal manera que entregó a su Hijo. No mandó un ángel, no, ni al mejor de sus ángeles, mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos alejados de Dios a causa de nuestro pecado. Él, a través de la obra que Jesús hizo en la cruz, cargó sobre su Hijo nuestros pecados. Él los pagó para que tú y yo no los tengamos que pagar. Pero no solamente eso, no solamente para librarnos del infierno, de la perdición eterna, pero para acercarnos y tener comunión con Dios. Sí, para acercarnos y estar en su presencia. Si no tienes a Jesús en tu corazón, te invito a que hagas esta oración conmigo. Dile así: Señor Jesús, este día te abro las puertas de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de ellos y te invito a que entres a mi vida. Sé mi amo, mi Señor y mi Salvador. Declaro que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente tú. Amén. Amén. Ese es el primer paso de fe que has dado para esta experiencia del nuevo nacimiento. Ahí hay datos en la pantalla, contáctate con nosotros, queremos orar por ti, queremos acercarte más profundamente con Dios, queremos recomendarte algún lugar para congregarte. Quiero decirte que el Señor Jesús, como comencé este final del programa, te ama mucho y siempre quiere estar a tu lado. Él te está buscando, no te resistas. Nosotros nos veremos la próxima semana en otro episodio de En su presencia. ¿Por qué? Porque amamos la presencia del Señor y el Señor ama tu presencia delante de Él. Dios te bendiga.